tardes. Amén. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. Tenemos el micrófono. Sí, un problemita técnico, ya que no tenemos al hermano Brian, no tenemos, bueno, a veces nos acompaña también el hermano Eduardo. Entonces vamos a necesitar más hermanos que se involucren para lo que es el sistema técnico, y vamos a ver si alguien da unas charlas y para tener a alguien fijo, sea hermanos o hermanas en comunión en este servicio, verdad que es muy importante. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Hervé Pieri, que él va a estar a cargo de la meditación de la palabra del Señor. Y también veo caras nuevas, veo visitas. Voy a empezar por acá. ¿Cuál es su nombre? La joven que está... ¿Su nombre? Bienvenida. Welcome. ¿Su nombre? ¿Cómo? Serenity. Es la primera vez que escucho el nombre. ¿Y cuál es su nombre? Bienvenida. Jastalis y Ashley. Zerrani y dice, me imagino que son familia. Bueno, bienvenidos aquí a la congregación de Waterbury, Templo Evangélico Sana Doctrina. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Me imagino que alguien pues les dijo que aquí había una congregación. Siéntanse cómodos. Nosotros estamos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, donde participamos de la Santa Cena del Señor, los hermanos que están en comunión, es decir, los hermanos bautizados. Y los jueves también estamos aquí a las 7 de la noche, de 7 a 8:15, con una reunión de oración y estudio de la palabra del Señor. Bienvenidas. Me imagino que son de aquí cerca. Bueno, gloria a Dios que pueden llegar acá. Bueno, siéntanse cómodos aquí en la casa del Señor. Vamos a cantar la alabanza 59 de Celebremos su Gloria. Creo que no tenemos pista para esta, bueno, pero vamos a cantar así a capela. Lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. El 59 de Celebremos su Gloria, que se titula Grande es tu fidelidad. No, vamos a cantar ahora el 56, creo que me equivoqué, no, el 56. El que habita al abrigo del Altísimo. El número 56, lo vamos a proyectar en la pantalla. ¿Alguien me puede encender la... Bueno, José. Bueno, lo vamos a cantar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Solo en él no vendrá ningún mal, y sus alas feliz vivirán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ángeles que darán su salud y sus pies
comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Dice las Escrituras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo bastante conocido, que es el Salmo 91. Bueno, vamos a continuar, vamos a cantar el 388, que dice que hay momentos, y hay momentos, ¿verdad?, para todo. El 388. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Dice: yo te agradezco por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que el Señor está haciendo y por todo lo que el Señor va a hacer. Bueno, vamos a pasar a los niños, vamos a cantar dos alabanzas nomás, vamos a pasar a los niños a los textos bíblicos de la escuela dominical. Tenemos ya a José Manuel, que siempre está animado. José Manuel, a decir el versículo. Hoy viene sin espada. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Lucas 2. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Gloria a Dios. Christopher. En el principio creó Dios en el cielo y en la tierra. Salmos Génesis 1:1. Amén. Vamos a Hannah. Todo bendito que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, dice que me fortalece. Filipenses 4:13. También viene Obed en camino. Y ya todos nosotros ya sabemos el texto de Obed, pero él lo va a decir. Tenemos también a Sofía. ¿No? Dios es amor. Dios es amor. Bueno, ¿tenemos a alguien más? ¿Algún adulto? No solamente los niños, los adultos también pueden decir un texto bíblico. ¿Alguien por acá? Menos Jesús lloró con 11:35, que es el más pequeño.
¿Alguien por acá? ¿Por parte de atrás? ¿No? ¿Alguien por acá? Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre ese sino por mí. Bueno, sin más preámbulo, las maestras van a pasar con los niños a la escuela dominical y pues nos quedamos acá, pues prestemos atención lo que el Señor nos va a decir hoy en esta tarde a través de nuestro hermano Hermes Vieri. Así que hermano Hermes Vieri, ya es su tiempo, él está a cargo de la palabra del Señor en esta tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias al Señor por la buena invitación que Él nos ha dado para venir acá a adorarle, a alabarle y ciertamente también a aprender de su palabra, que siempre es buena. Es nuestro alimento, nuestra fortaleza, y cada uno de nosotros como cristianos sabemos cuánto dependemos de las Escrituras. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios. Y hoy vamos a dar inicio al capítulo 3, el último capítulo de la primera sección de este libro. El capítulo 3, en verdad que es el fin de la sección teórica o teológica de Efesios. Del capítulo 4 hasta el capítulo 6 viene la sección práctica, o sea, las cosas que nosotros tenemos que vivir en cada día de nuestra vida. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 3. Hoy vamos a pensar solamente en los primeros 7 versículos. Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerle en esta tarde su presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos abrir las Escrituras para aprender de ellas. Rogamos que ahora sea su Santo Espíritu el que hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que sea Él, Señor, que toque nuestras vidas y que pueda así transformarlas de tal manera que nosotros pongamos por práctica lo que la Biblia dice. Bendíganos en esta tarde, en Cristo Jesús, se lo imploramos, se lo rogamos. Amén. Bueno, esta epístola, la epístola de Efesios, fue llamada en cierta ocasión el Rolls Royce de la Biblia. Esto lo dijo un gran predicador llamado Martin Lloyd Jones. Y él comparó el libro de Efesios con un Rolls Royce porque él pensaba que era un libro espiritualmente excepcional, lleno, por así decirlo, de fineza, profundidad y un libro completo en el Antiguo Testamento. Así que entre todos los libros para este hermano amado, Martin Lloyd Jones, que ya está en la presencia del Señor, él consideraba el libro de Efesios un Rolls Royce. Imagínense un automóvil de eso, ¿verdad? Entonces podemos mirar que el libro de Efesios en realidad sí es una joya. Es un libro muy precioso y nos habla acerca de temas muy importantes, como por ejemplo, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Son a veces metáforas que no entendemos, pero
En simples palabras, lo que quiere decir es el Señor es el guía de la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros somos sus súbditos que obedecemos lo que Él nos dice. No porque somos esclavos, o sea, no lo hacemos por obligación, si lo hacemos es por amor. No lo hacemos por coerción, sino que lo hacemos porque dentro de nosotros nace el obedecer a Dios por todo lo bueno que ha pasado en nuestra vida, en verdad. Entonces, los primeros capítulos, como había dicho, del 1 al 3, son profundamente teológicos y los últimos 3, del 4 al 6, son profundamente prácticos. Hoy continuamos con este capítulo 3, que va a dar final a la primera sección cuando lo terminemos. Y en este capítulo, ¿verdad? Vamos a encontrar un solo tema que habla acerca de un misterio. Bueno, la palabra misterio suena un poco divertida, ¿verdad? Que nos abre la atención. Quisiéramos saber a qué misterio se está refiriendo. Bueno, ahí lo dice y vamos a mirarlo hoy. Entonces, el primer capítulo que estudiamos, vimos la posición del creyente en Cristo y cómo Él ha sido bendecido tanto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos nos ha dado grandes cosas. El Padre, por ejemplo, nos ha aceptado en el amado. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada, no había ningún planeta, no existía el sol, no había, bueno, era simplemente un vacío. Pero antes de que todo fuera, antes de que Él hiciera todas las cosas, Él ya nos había escogido. Imagínense, usted y yo no existíamos, pero ya Dios en su plan, ya estábamos ahí, diseñados dentro de su plan. Entonces, ese primer capítulo nos habla acerca de cómo el Padre nos escogió, nos aceptó en el amado, o sea, en el Hijo. También nos habla de cómo el Señor Jesucristo, el Hijo, nos redimió, nos justificó y ciertamente Él un día nos glorificará. Y también el Espíritu Santo nos ha sellado. Somos propiedad de Dios, no propiedad de nosotros, sino propiedad de Dios. En el capítulo 2 encontramos no la posición del creyente, sino la posesión del creyente. Y no es que nosotros tengamos algo, aunque tenemos muchas cosas en Cristo, pero nosotros nos hemos convertido en posesión de Dios, o sea, una propiedad de Dios. Dios nos ha tomado a nosotros como sus hijos, sus hijas, somos parte de su familia. Eso es un gran privilegio, hermanos. Imagínese usted ser parte de la familia real aquí en este planeta, de las familias más ricas, más poderosas. Eso sería un gran privilegio. Pero ahora no estamos hablando de alguien de este mundo, estamos hablando del que es dueño del mundo, del que es rey de reyes y señor de señores, y usted es parte de esa familia. Desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, ese capítulo 2 nos habla de la posesión del creyente, ¿verdad? Cristo nos ha tomado a nosotros y nos ha hecho sus hijos e hijas. Ahora imagínense, antes, en el capítulo 2 miramos todo esto, cuando no estábamos en Cristo, estábamos primeramente muertos en delitos y pecados, condenados rumbo al infierno, sin paz, sin esperanza, sin seguridad de lo que iba a pasar después de la muerte, y aún nos aterrorizaba la idea de saber que un día tenemos que morir y tenemos que pasar a la eternidad y no saber dónde ir. ¿Sabe usted dónde va a ir? Bueno, el creyente lo sabe. Y ciertamente tenemos la esperanza que Dios nos ha dado de saber que un día estaremos con el Señor en el mismo cielo. Pero cuando el Señor nos tomó, entonces ahora todo eso cambió. El Señor nos perdonó, nos justificó, nos dio esperanza, nos dio seguridad, nos ha dado la vida eterna. No la ganamos, cuidadito. Nadie puede ganar la vida eterna. Nadie puede pagar un precio, comprar la vida eterna. Entonces no es por méritos y no es tampoco por una compra. Es por la obra de Cristo. Cristo muriendo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, pagando por usted y por mí, ocupando nuestro lugar, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y por lo tanto usted y yo teníamos que morir en la cruz del Calvario. Pero quien murió y ocupó nuestro lugar fue Cristo, Cristo mismo. Entonces Él ocupó nuestro lugar y Él nos ha dado entonces la vida eterna a través de su obra. Ahora, en este capítulo 3 va a hablar de algo bien interesante, porque se centra no en el creyente en sí, se centra en Pablo y un misterio.
Pablo y un misterio. Entonces encontramos aquí a Pablo, que fue hecho un instrumento útil en las manos de Dios para salvar a ciertas personas. No que él los salvara, sino que él iba a llevar el mensaje de salvación. Y ese pueblo eran los gentiles. Y en todo el capítulo usted va a encontrar que Pablo va a estar hablando de cómo Dios le había escogido a él para hacer ¿qué? Un instrumento enviado para salvar a los gentiles. Ellos estaban lejos de todo pacto, lejos de las promesas. Y en este capítulo, aunque no es tan práctico, nos muestra cómo ese instrumento de barro, frágil, imperfecto, como era Pablo y como somos todos nosotros, ¿verdad? Puede ser usado con poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar, para alcanzar y buscar las almas perdidas, como en el caso de él, buscando en todas partes aquellos que no eran judíos. Y Dios le llevó a este ministerio maravilloso. Entonces este capítulo lo podemos dividir en 3 secciones grandes. Solo las voy a dar, pero hoy vamos a pensar y estamos pensando en la primera sección. La primera sección es la que nos ocupa, es la manifestación del misterio, versículos 1 hasta el 7. Pero los versos 8 hasta el 13 nos hablan de las maravillas que contiene este misterio. Y en los últimos versículos, 14 al 21, nos habla de la manifestación del poder del ministro que Dios usó, que en este caso era Pablo, ¿verdad? Entonces este capítulo se va a centrar en ese misterio, ¿verdad? Y hoy vamos a mirar entonces esa primera parte, la manifestación del misterio. Bueno, comienza con el verso 1, donde Pablo se presenta como el mensajero. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Comienza con una frase, es una frase que Pablo le gustaba usar, por esta causa. O sea, explicaba algo y luego decía, por esto tenemos que hacer aquello. Y esa, por esta causa o esa frase se encuentra aún antes en capítulos anteriores y la vamos a encontrar en capítulos más adelante. Si usted mira el capítulo 1, ahí hay una frase que es igual, Efesios capítulo 1 y verso 15. Dice ahí en ese versículo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Por cuál causa? Bueno, por la causa de que habían sido bendecidos por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y aquí él va a comenzar ese capítulo, el capítulo 3, diciendo, por esta causa. Y luego en el verso 14, si usted mira aquí en esta misma porción, versículo 14 del capítulo 3, y dice también la misma frase, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él está hablando anteriormente de todas las cosas que Dios ha hecho con los gentiles. Y por eso él está doblando sus rodillas por los gentiles, orando por los efesios, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 5, verso 31, vuelve a usar la misma frase por esta causa. Verso 31 del capítulo 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la misma frase, por esta causa. Entonces está diciendo que lo que él ha dicho antes está conectado con lo que va a decir después. Por esta causa unen esos dos pensamientos o esas dos ideas, o lo que se ha dicho con lo que se va a decir. Y es lo que está haciendo aquí Pablo, ¿verdad? Él se está refiriendo a todo lo anterior, cuando comienza el capítulo 3, todo lo que vimos en el 1, todo lo que vimos en el 2, y entonces él se refiere a todas estas cosas, ¿verdad? Hablando del plan majestuoso de Dios entre los judíos y los gentiles, que por años y años, ¿verdad? Fue casi exclusivo, solo con el pueblo de Israel. No que no hayan habido personas gentiles salvas, porque sí las hubieron. O sea que las puertas de la salvación siempre han estado abiertas para todos, sean judíos o sean gentiles. Porque en el pueblo de Israel, si todas las personas que eran de otros países o de otras naciones que vivían de una manera perversa se convertían al Dios de Israel, eran salvos.
eran salvos, pensando en que ese Mesías venía a morir por ellos. Y usted tiene un montón de ejemplos de personas que eran gentiles, que fueron salvos, ¿verdad? Ruth, usted puede mirar cómo ella, que era, a pesar de ser moabita, llegó a ser parte de la línea genealógica del Señor Jesucristo. Un privilegio magnífico. Rahab, la prostituta, también llegó a ser parte, a pesar de que era gentil, no era judía, a pesar de su profesión, ¿verdad? Ella se convierte al Dios de Israel y entonces cambia su vida totalmente y llega a ser parte también de la descendencia de el Señor Jesucristo. Y podemos mencionar un sinnúmero de personas que se convirtieron a el Dios de Israel, a pesar de que no eran judíos. Pero ahora Dios va a hacer algo extraordinario aquí en este capítulo, buscando los gentiles de una manera directa, mandando un misionero. En este punto sería el gran apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que aquellos que eran extranjeros, que eran advenedizos, ahora fueran ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia del Dios Todopoderoso, como dice Efesios capítulo 2 y verso 19. Y además de eso, si usted lee con cuidado, también son templo de Dios, donde el Espíritu Santo habita en cada uno de ellos. Entonces el apóstol empieza con esa frase, por esta causa. ¿Por esta causa qué? Yo, Pablo, prisionero de Cristo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, por todo el plan divino de Dios, lo que Dios decidió antes de que todo fuese a hacer con judíos y gentiles, ahora yo he sido hecho prisionero. A usted le hubiera gustado que ahí el versículo hubiese dicho, yo, rey. Muy lindo, ¿verdad? Ser un rey de un país. O ser presidente o un gobernador. No, dice ahí, prisionero. Los siervos de Dios, aquellos que han sido usados en gran manera, con gran poder, no han sido reyes, aunque algunos sí, pero la mayoría de ellos han sido hombres que han sufrido. Moisés, a pesar de que fue criado en el imperio egipcio, se convirtió en ¿qué? En un hombre que estaba huyendo de la justicia egipcia, pero había sido educado entre ellos, tenía el conocimiento de los egipcios, era una persona bien preparada, sabía varios idiomas y aún así, cuando conoce al Señor de una manera personal, entonces él se cree insuficiente, no capacitado. Señor, yo no puedo ir porque no tengo la capacidad, soy tartamudo. ¿Qué tartamudo? Si la Biblia dice en Hebreos que dice Moisés era poderoso en palabras y no se está refiriendo a después, se está refiriendo en todo tiempo. Entonces ese hombre, Dios lo capacitó y es lo que hace aquí con el apóstol Pablo, pero van a sufrir. Pablo está diciendo, yo he sido hecho un prisionero, estoy en la cárcel por cumplir el plan de Dios. Ahora, hermanos, ustedes y yo no hemos pasado eso. No sé si algún día vamos a pasar. Conozco hermanos que han sufrido eso. Hay hermanos en Cuba que durante la revolución fueron puestos en la cárcel, no por un año ni por dos, por muchos años. Y estuvieron ahí por no negar la fe de Jesucristo. Hay otros hermanos que en el Medio Oriente están en la cárcel. Otros han sido torturados, decapitados, quemados. Imagínense, en la actualidad, yo conocí a un hermano de México que se llamaba don Pepe Barrios, que estuvo en la cárcel también por predicar la palabra de Dios. Era un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque cuando se sufre por Cristo, Dios entonces hace de la persona que aquella debilidad se convierta en poder de Dios. Imagínense, y ese es el caso de el apóstol Pablo, prisionero de Jesús. Él se consideraba entonces un prisionero de Cristo. Pero ¿cómo era antes? Antes de ser cristiano, Pablo era judío. Y no solamente era judío, era un erudito, un hombre muy, pero muy capaz intelectualmente hablando. Era un hombre que aventajaba a muchos
judíos de su misma época o su misma generación, y aún a otros que eran mayores que él, porque tenía un gran intelecto, conocía las escrituras, las había estudiado por años y años. Sin embargo, Pablo era un esclavo del diablo, perseguía a la iglesia, los ponía a los hermanos en la cárcel, y no solamente los ponía en la cárcel, sino que consentía en la muerte de ellos, como cuando mataron a Esteban. Él le agarró las ropas a los que estaban apedreando a Esteban y se complacía en que los mataran. Pidió cartas de los ancianos y poderosos de aquel tiempo para que los pudiera perseguir, no solo en Jerusalén, pero perseguirlos por todas partes de Roma, o todas partes de Israel, perdón. Entonces podemos mirar ahí cuántas cosas hacía antes. Era un hombre despiadado, sin misericordia, pero un día el Señor lo encontró. Él va camino a Damasco para perseguir a la iglesia, para meterlos presos. Imagínense, y el Señor se le aparece una visión, una gran luz, y cuando se le aparece, él se postra y se tira al suelo y le dice: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy el que tú persigues, Jesucristo. Y la primera frase que él dice después de eso: ¿qué quieres que yo haga? O sea que él se puso en las manos de Dios, en las manos del Señor. Ahí tuvo una gran conversión, totalmente, una conversión radical que le llevaría a ser el misionero entre los gentiles, y predicaría a pesar de persecuciones, pruebas, peligros y cárcel, hermanos, cárcel. A veces nosotros ni queremos compartir el evangelio con amigos, con vecinos, con personas que conocemos, porque nos da miedo que nos van a rechazar o se van a burlar o nos van a ver de menos y van a decir estos anticuados y que viven lo que dice la Biblia. Pero no tenemos que tener miedo ni pena de compartir el evangelio. ¿Por qué razón? Estos hermanos sufrieron cosas intensas, peores que nosotros todavía no hemos sufrido, pero puede que llegue. Así como van las cosas en los Estados Unidos, ya Canadá ha aprobado leyes para poner en la cárcel a creyentes que predican desde un púlpito temas en contra de la comunidad LGBT o en contra del pecado. Y cualquiera que lo haga van a recibir grandes multas. Ya lo están haciendo, en verdad. No se les permite predicar ni en la calle, porque si no van a estar en la cárcel también. Entonces usted va a tener que elegir si predicar la palabra de Dios o simplemente hacerse un creyente secreto, ¿verdad? Y ser un creyente miserable, porque Dios no desea eso. Dios desea que nosotros, no importa lo que pase, prediquemos la palabra de Dios. Como Daniel, le prohibieron 30 días no orar. No, a pesar de que el castigo era ser arrojado en un foso de leones. No me puedo dar ese lujo, dijo Daniel. ¿Cómo voy a estar lejos de mi Dios durante 30 días? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró intensamente? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que yo oré intensamente? ¿Verdad? A veces podemos estar lejos del Señor, no por un día, sino por mucho más tiempo. Y Daniel no estaba dispuesto a pasar un mes sin comunión íntima con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que cambió a este gran hombre que antes era despiadado y malvado? El Señor Jesucristo. Lo cambió el poder del evangelio, que fue traído ¿para qué? Para salvación de los hombres. Y fue ese cambio y el amor de Dios puesto en el corazón de Pablo que lo llevó a estar dispuesto a sufrir cualquier cosa por amor del Señor Jesucristo, y aún las cadenas en la cárcel para alcanzar a los gentiles, ¿verdad? Estando ahí, él está escribiendo esta carta, estando en la cárcel, esperando juicio ante el César. Él está escribiendo esta carta a los hermanos en Éfeso y les está animando, les está exhortando a que sigan adelante, que no importa que él está preso, que no importa que él está en cadenas, que él quiere que viva la vida cristiana. Y dice, con excepción de las cadenas, pero si es necesario, también, hermanos, también. Entonces, él está ahí, ¿verdad? Ayudando, animando, a pesar de que está preso. Pero sabemos todo lo que hizo. Fue un hermano que predicó, alcanzó a miles de personas.
y los protegió con la palabra de Dios. El verso 2 también nos habla acerca de lo que capacitó a Pablo para llevar a cabo esta misión. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es lo que lo había capacitado? Para poder ir a los gentiles y buscarlos. La gracia de Dios. No fue su capacidad intelectual, como ya les había dicho. Era un erudito. Un hombre que había sido entrenado por uno de los maestros más grandes de la historia judía, Gamaliel. Era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y rebajarse a ser un simple misionero de los cristianos o a los gentiles era lo peor que un judío podía hacer. Porque primeramente era abandonar todo lo que era la religiosidad judía por Cristo, a quien ellos consideraban un falso Mesías. Como hoy en día, el pueblo de Israel todavía, la mayoría, piensan que Cristo no es su Mesías, aunque Él ya vino, aunque Él ya murió por todos nosotros, pero para ellos no es. Los judíos que hoy en día se convierten a Cristo, que son los judíos mesiánicos, así se llaman ellos, predican y evangelizan a los otros judíos, los ortodoxos. Ahí en Brooklyn hay una comunidad ortodoxa judía. Si usted le habla de Cristo, se enojan, ¿verdad? Le escupen la cara, lo tratan hasta de golpear. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no es el Mesías, pero Él es el Mesías. Y ciertamente Pablo abandonó toda su vida judía por seguir a Cristo. Pero después tenía que ir a predicarles no a los judíos, sino a los gentiles, a los que los judíos religiosos consideraban como perros, como pecadores, no dignos de Dios, porque ellos eran judíos, descendientes de Abraham. Y ellos sí merecían, según su mente, ¿verdad? Según su entendimiento, seguir a Dios o ser bendecidos por Dios. Pero Dios no discrimina. Él no discrimina a judío ni a gentil. Y todos teníamos la misma oportunidad. Entonces Él dice ahí, si es que habéis oído de la administración de la gracia. La palabra en griego, oikinomía, significa administración o dispensación. Eso significa que Dios había dado un encargo, una tarea, una responsabilidad al apóstol Pablo. Y esa responsabilidad era predicarle a los gentiles, ir a buscarlos a donde estuvieran a cualquier precio, cueste lo que cueste, pero Dios le iba a capacitar con su gracia. La gracia de Dios era la misma gracia que le había salvado, era la misma gracia que iba a predicar en el mensaje de salvación, pero era la misma gracia también que iba a capacitarle. Hechos capítulo 9 nos da una idea de todo esto, porque ya todo esto era un plan. Algunos pensamos que lo que pasamos nosotros, Dios no lo tenía planeado. Todo está planeado, hermanos. Cosas buenas y cosas malas. Y no entendemos muchas veces cuando pasan cosas malas, pero todo está dentro del plan. Hechos 9:15. El Señor está hablando con Ananías, le dice que vaya a buscar a Pablo, que se acaba de convertir, y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que Dios ya resumió lo que era el ministerio, la vida entera de Pablo en 2 versículos. Iba a ser el misionero a los gentiles, iba a dar testimonio a reyes y lo hizo. Si usted lee todo el libro de Hechos, le dio testimonio a varios reyes. Cuando él estaba preso, lo mandaban a buscar. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Les predicaba, ¿verdad? Y algunos de ellos decían, por poco me persuades a ser cristiano. Y se murieron sin Cristo. Ahora están en el infierno. ¿Por qué? Porque despreciaron al Rey de Gloria, al Salvador, al que podía perdonarle sus pecados, limpiarle de cada uno de ellos y darle vida eterna. Qué lástima, ¿verdad?
Pero él está ahí dando testimonio a los reyes. Predicó a los gentiles en primer lugar, pero también predicó a su propio pueblo, a los judíos, aunque no fue su énfasis, sino los gentiles. Le podemos mirar ahí cómo Pablo es hecho o capacitado por la gracia de Dios y escogido como un instrumento para predicar el evangelio a aquellos que no conocían al Señor todavía. Pero los siguientes versículos 3 al 6 nos habla de ese misterio que habíamos mencionado desde el principio, que se menciona en todo el capítulo. Dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Se repite en cada verso la palabra misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces ahora, ¿qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo oculto que no se había dado a conocer. No está hablando de magia, ni de ocultismo, ni de satanismo, no, de ninguna forma. Porque Dios no tolera ninguna de esas cosas. Oculto significa que nadie lo sabía. Como cuando nosotros decimos, guárdame este secreto. Y usted nunca dice nada, porque usted lo mantuvo oculto, secreto. Nunca lo contó, nunca lo hizo saber a nadie, porque usted prometió cumplir eso, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí. Un misterio es algo que Dios no reveló por años, por miles de años a los hombres. Es lo que dice el versículo mismo aquí. Entonces, este misterio, dice, fue revelado a Pablo. Imagínense, tantos años, habían pasado miles de años, pero a quien decidió revelárselo, aquí es al gran apóstol Pablo y dice, por revelación. La palabra revelación en el original es una palabra que usted ha escuchado muchas veces. Apocalipsis. Eso es la palabra que significa en el griego revelación. Y es como se llama el último libro de la Biblia. Significa quitar el velo, descubrir algo oculto, dar a conocer, dejar saber a alguien. Entonces, Pablo se le mostró cuál era ese misterio. En la Biblia encontramos en verdad revelaciones de Dios a los hombres cuando Él revela su palabra. Y a veces lo hace de diferentes maneras. Hay una revelación, por ejemplo, general. ¿Cómo hay una revelación general? Es para todos. No hay exclusividad. Todos son en verdad partícipes de esta revelación. Dios se da a conocer a través de algunas cosas. Por ejemplo, si usted lee Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si hay alguien que diga, ¿y yo cómo sé que Dios existe? Ahí hay una revelación. Es una revelación general para todas las personas. Donde estén no importa. En la selva más recóndita, en lo más remoto, donde no hay acceso por tren o por barco o por lo que sea. Gente que vive en selvas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les muestra a ellos? Que existe un Dios, la creación. Es lo que dice aquí este versículo. Y si usted lee el Salmo 19, verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la gloria de sus manos. Todo ser humano se debería preguntar, ¿pero de dónde salió la tierra? ¿De dónde sale la luna que orbita alrededor de la tierra? ¿Quién puso el sol en el centro de nuestro universo? La Biblia dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un ser que es todopoderoso, omnisciente, que hizo todo a perfección y lo hace funcionar sin ningún error. Como siempre digo, si el Señor hubiera colocado el sol en el lugar equivocado, ya no hubiéramos muerto. Muy cerca de calor, muy largo de frío. Pero no, Él colocó todo en orden. La luna tiene la distancia perfecta también, porque si no, las mareas del mar serían
horribles. Habrían todos los días tsunamis. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría vivir en un mundo así? No, claro que no. Todo el ecosistema del planeta es perfecto. Los árboles funcionan para mantener un ecosistema, pero nosotros lo estamos destruyendo. Por eso miramos que el mundo se calienta. Claro que ellos tienen que calentar. ¿Por qué? Porque los pulmones del mundo son los árboles y nosotros los hemos talado para hacer ciudades, porque ya no cabemos. Pero es una necesidad. Pero todo eso tiene que pasar. Dios lo permite para que el hombre mire que necesitan un Dios todopoderoso. Revelación, ¿qué? General, pero revelación especial también. Dios habla de forma directa a los hombres. Puede hacerlo a través de sueños, visiones, inspiración o a través de la palabra. O la mejor revelación, a través de Cristo. Ya las primeras ya no las hace, ¿verdad? Ya no nos habla a través de sueños como lo hizo con varios hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés le habló directamente cuando habló en la zarza y él miró la zarza ardiendo. A José le habló a través de sueños. A Isaías le habló a través de una visión. A Daniel recibió ambas cosas, visiones y sueños, para revelar grandes secretos. A Pedro le reveló el Dios mismo, Padre, ¿verdad? Cuando él contesta, ¿y quién soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor fue, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Directa revelación. Eso no lo aprendió él de un teólogo, ni salió de la mente de él. Dios Padre se lo reveló. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, yo recibí la revelación del misterio de parte de Dios. Misterio, como había dicho, en griego es misterion, significa algo que no era conocido, algo que se había mantenido oculto. Y el Señor le reveló a Pablo, le declaró o le dejó saber lo que era este misterio, ¿verdad? Podríamos mirar muchas otras cosas más, pero el tiempo nos está ganando. Verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, Dios le reveló el misterio que no se le había revelado anteriormente a hombres, dice el verso 5. En otras generaciones no se les dio a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué no se les dio a conocer? Bueno, porque a Dios no le plació, ¿verdad? No le plació darle a conocer a los hombres en otras generaciones. Pero a Pablo le dio a conocer ese misterio maravilloso. Y dice claramente aquí, ese misterio ustedes lo pueden entender. Ese misterio no solamente ustedes lo pueden entender, sino que yo ya había escrito anteriormente también acerca de este misterio, ¿verdad? Y ciertamente hay versículos que lo muestran anteriormente cuando él habla acerca de esto. Entonces fue entregado ¿a quién? A hombres santos. Mira lo que dice el versículo 5 al final. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se lo dio a cualquier hombre. Se lo dio a hombres santos, a mujeres santas. Este mensaje no es para cualquiera. Y Dios se lo dio y escogió a estos hombres a quienes se lo reveló, los apóstoles. Es fácil de entender quiénes eran los apóstoles, ¿verdad? Porque el Señor escogió 12 apóstoles. Si usted lee los evangelios, en Lucas 6:13, dice que el Señor oró toda la noche. Y después de orar durante toda la noche, escogió 12 apóstoles. Entre ellos, Pedro, Andrés, Jacobo, Mateo. Y el último, que no estaba dentro de la lista de los 12, pero que llegó a ser parte de los apóstoles, Pablo, que dice que lo hizo como un abortivo. O sea, Pablo dice, yo no merecía en verdad ser un apóstol, pero él me escogió a mí para ser que el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros. Imagínense, no apóstol como los que hoy dicen que son apóstoles, que lo único que hacen es sacarle el dinero a la gente, robárselo, porque las ofrendas no son para el pastor o para los pastores. Las ofrendas son para las necesidades de los miembros de la iglesia. Si están enfermos, si tienen una necesidad de cualquier índole, esas ofrendas son para los hermanos en necesidad. Y para las necesidades, también incluyendo los pastores, si de salud, si de educación,
es para la iglesia, los necesitados. No para que el pastor agarre todos los domingos o todos los días esas ofrendas, se compre el carro del año, se haga una mansión en Honduras, en República Dominicana, en Puerto Rico. No es para eso. Eso es un robo. Exactamente, eso es un robo. Porque la palabra de Dios nunca nos dice eso. ¿El obrero es digno de su salario? Sí, la Biblia lo enseña. El obrero es digno de su salario. Pero cuando usted lee, se va a dar cuenta de que es lo básico. O sea, necesidades para comer, para vestir, para la salud. Eso. Las asambleas de nosotros, nuestros pastores, no reciben un salario. Ellos solo se sostienen con sus trabajos seculares. En otras denominaciones, los pastores, algunos de ellos, hacen lo que es correcto. Muchas iglesias bautistas, ellos reciben salarios, pero reciben para las necesidades, que es lo correcto. Pero otros se hacen ricos, hasta llegan a tener jets privados. ¿Qué le parece? Mansiones en París, mansiones en otros países del mundo. Entonces, fue escondido este mensaje, pero luego fue entregado a santos hombres de Dios, como dice aquí en este versículo. Pero por último, en el versículo 6, dice en este verso 6 del capítulo, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces Dios reveló este misterio. Aquí está. El verso 6 nos dice cuál es el misterio. Se lo reveló a los apóstoles para que predicaran el evangelio. Se lo reveló a Pablo para que alcanzara a los gentiles. ¿Y cuál era? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban a los gentiles. Cuando Pedro está orando en la azotea de su casa, tiene una visión o un sueño y mira que baja una sábana y hay toda clase de animales impuros. Y el Señor le dice, come. Y le dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer si son animales impuros? Come. Lo que Dios santifica, no lo llame el hombre inmundo. Esas fueron las respuestas del Señor. Era la manera de mostrarle a Pedro, los gentiles van a ser parte ahora de la comunidad de creyentes judíos. Porque la iglesia cuando comenzó, la iglesia comenzó solo con judíos. Esos 120 primeritos que se convirtieron no eran de Roma, no eran de Grecia, eran judíos, todos judíos. Todos tenían el mismo trasfondo, la misma manera de pensar, la misma religiosidad, la misma costumbre y el mismo desprecio por los gentiles. Pero ahora que son parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces el Señor les muestra a ellos que los gentiles han sido escogidos. Y cuando Pedro les predica a Cornelio, los primeros gentiles convertidos, dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y fueron transformados y fueron salvados. Y Pedro dice, fueron salvados tal como nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora aquellos que estaban lejos de ser parte de la familia de Dios, ahora se convirtieron en ¿qué? Coherederos de la familia de Dios. Han heredado todo lo que Dios va a hacer en el futuro cuando Él establezca un reino. Tanto los judíos y los gentiles que nos hemos convertido a Cristo, vamos a reinar con Él. Vamos a ser reyes y sacerdotes en su reino, dice la Biblia, ¿verdad? Pero además de eso, hemos sido todos unidos en un solo cuerpo. El cuerpo de la iglesia. Y no importa de qué nacionalidad seamos, no importa qué trasfondo tengamos, en Cristo somos uno. Y el Señor nos ha unido. No hay diferencia de nacionalidad, de color, de género o de intelecto o de edad, no importa. Somos uno en el Señor Jesucristo y a la misma vez copartícipes de las promesas. Hay promesas que solo son para Israel, pero hay promesas que son para la iglesia. Y todas esas promesas ahora son también para nosotros los gentiles. Ese es el misterio. El misterio que Dios había escogido también a los gentiles para ser parte de su familia. Pero el apóstol termina en el verso 7 diciendo quién era el instrumento. El ministro escogido. Dice el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el poder de la
gracia de Dios o por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora Pablo reconoce que todo lo que él hizo, todo lo que él realizó, fundar iglesias, miles de convertidos, no fue porque él era el gran hombre, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. No fue su capacidad, no fue su intelecto, no fue su persona, fue la gracia de Dios que operó, dice, con gran poder. Hay dos palabras, y con esto terminamos, que hablan de ese poder de Dios. Una es energía, de donde sacamos la palabra energía. Nosotros, en español, ¿verdad? Es una acción que produce fuerza en la persona. Y otra palabra en griego es dunamis, que significa poder. ¿Y cuál es el poder del creyente? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Dunamis es la palabra en el griego. Recibiréis poder. Y ese poder transformó a Pablo, primeramente. Ahí fue la primera vez que se manifestó el poder de Dios en Pablo, transformando su vida. Siendo él un hombre perverso y malo que perseguía a la iglesia, Dios lo cambió radicalmente y lo hizo un defensor de la iglesia, en realidad protector de la iglesia. Y luego en su predicación, la predicación de Pablo era con poder y era acompañada de grandes milagros. Las personas se convertían, las iglesias nacían. Donde él fuera, en Tesalónica, dejaba una iglesia. Efesios, nacía otra iglesia. Y así en cada lugar donde él llegaba. Pero no era él. Era el poder de Dios en él, haciendo cada una de estas cosas. Se manifestó también en milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Por ejemplo, las personas eran sanadas de enfermedades, liberadas de demonios. Habían cosas sobrenaturales que ocurrían, como por ejemplo, resucitar muertos. ¿Se acuerda cuando Pablo predicó largo? Yo también estoy predicando largo. La única ventaja es que ninguno de ustedes está en una ventana para que se duerma y se caiga, como estaba Eutico. Y Eutico estaba en el tercer piso. Y cuando está escuchando a Pablo, uno de los mejores predicadores del mundo, así que me consuela que si miro a alguien durmiendo no me molesta. Porque si a Pablo se le dormían, ¿cuánto más no se me va a dormir a mí? Y ahora Eutico se cae y ¡pum! Cae muerto en el primer piso. Y sale corriendo Pablo. Y Pablo viene y llora por él y lo resucita de entre los muertos. Imagínense qué poder extraordinario. Dios se manifestó con poder en la vida de Pablo. Pablo, en un naufragio, llega a la isla de Malta y ahí empiezan a recoger leña. Cuando recoge la leña, una serpiente que huía del fuego, ¡pum!, lo mordió. Todos los indígenas sabían que esa serpiente era mortal. El que lo mordía, adiós, podía despedirse ya. Y esperaron un par de minutos. Quedaron sorprendidos. ¿Por qué no se muere? Y quedaron sorprendidos, empezaron a decir, tiene que ser un Dios. Tiene que ser un Dios. Pero Pablo les explicó que el Dios Todopoderoso era el que le había salvado. Entonces se manifestó en grandes cosas y se manifestó, claro está, en el evangelio que producía cambios reales y visibles en todo lo que él hacía. Pero una cosa más, y con esto ya terminamos, se manifestó en su debilidad. Pablo sufrió, hermanos. Miren, ninguno de nosotros ha sufrido como Pablo. Pablo sufrió en gran manera. Lo apedrearon en Listra. Los mismos judíos lo dejaron casi muerto ahí. Y después lo recogieron. Y Dios lo levantó. Lo habían azotado no una vez, varias veces. 40 latigazos menos uno. Imagínense. Había estado en la cárcel un montón de veces. Había naufragado varias veces. En caminos, peligros, dice, de sus propios compañeros judíos y peligro de los gentiles. Asaltos, robos, cuántas otras cosas más. Sufrió en gran manera. Después se enferma, queda casi ciego, según no sabemos, pero pensamos, por lo que él dice en uno de los libros, que os escribo con unas grandes letras, ¿verdad? Puede ser que tenía una enfermedad de los ojos, pero dice, todo esto ha sido para que no me exalte. No me exalte, ¿por qué? Por todo lo que Dios había hecho a través de él.
para mantenerlo humilde. Así, hermano, que cuando usted esté enfermo, esté en alguna situación, puede ser que Dios lo que quiere es mantenerlo humilde, tranquilo. El Señor sabe lo que hace, o quiere mejorarnos y hacernos mucho más fuertes espiritualmente, como hizo con Job. Job era un buen hombre de Dios, perfecto, apartado del mal, temeroso, oraba siempre. Pero mire todo lo que pasó para hacerlo un mejor creyente. Así que no piense que es que Dios está enseñándose en nosotros, está haciendo un mejor instrumento. Y todos nosotros aquí somos instrumentos del Señor y debemos de aprender a dejar que Él, ¿verdad?, nos use en este misterio del evangelio dado a los gentiles. Porque ahora lo que han reemplazado a Pablo es usted y yo. Porque nosotros trabajamos entre gentiles, aquellos que no son judíos. El Señor nos bendiga con su palabra. Bueno, gracias hermano Hermes por ese precioso mensaje que nos ha traído en esta tarde, que sirve de mucha edificación para nuestra vida. Bueno, todos puestos de pie, vamos a cantar una alabanza más, y es el 544, que se habla de la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que la iglesia debe de estar amando su venida, dicen las Escrituras, y el Señor pues viene pronto. Sabemos que el arrebatamiento se va a producir en un abrir y cerrar de ojos, como dicen las Escrituras, y después viene lo que es la segunda venida del Señor cuando venga a establecer su reino a esta tierra. 544. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos a cuenta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Arreglemos, estemos a cuentas con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Amén, gloria sea al Señor. Pronto viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Bueno, vamos a dar unos anuncios. Las próximas reuniones, jueves, estamos nuevamente aquí en este lugar a las 7 de la noche, de 7 a 8:30 de la noche. El jueves estará la meditación de la palabra del Señor, nuestro hermano Rafael Taveras. Y el domingo, pues, seguimos acá a las 2 de la tarde, el culto de la Santa Cena de 2 a 3.
los hermanos bautizados, pues todos podemos venir, pero en la Santa Cena, pues los hermanos bautizados son los que participamos del pan y del vino, recordando al Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, resurrección y su pronta venida. Y pues su servidor estará en la meditación de la palabra. Quiero que ore por mí. Estoy preparando un estudio hasta el mes de noviembre acerca del libro del Apocalipsis, entonces para que sea el Señor glorificado y exaltado. Ya el Apocalipsis, ya el hermano ya comenzó el mensaje, si se dieron cuenta, ya él ya dijo qué significa el nombre Apocalipsis, si prestaron atención. Bueno, el próximo domingo también, después de la reunión, queremos hacerle algo especial a las madres, no les vamos a decir qué. Después de la reunión vamos a tener algo especial para todas las madres. Y también el hermano Samuel, pues posiblemente ya el próximo domingo lo tendremos. Bueno, vemos a Yamaira y cariñosamente a Morenito en la parte de atrás. Yo creo que el próximo domingo, ¿verdad? Bueno, oremos por nuestro hermano Samuel. Y también les anuncio que Joshua, el muchacho que venía acá, Josué, hoy estuve hablando antes de la reunión con él y él está en Nicaragua. Así que el Señor le fortalezca. Él fue deportado, lo agarraron en Vermont y bueno, ya tenía incluso permiso de trabajo, pero ustedes saben cómo están las leyes hoy en día y oremos a él, por él para que el Señor le fortalezca, ¿verdad? Bueno, el próximo sábado 9 nos vamos para Japan, el Long Island, Billy's Lane, a una noche de alabanza. Así que el que quiera ir, pues todos están invitados, la iglesia está invitada para ir a estar con nuestros hermanos en Billy's Lane, en Long Island. Vamos a buscar un transporte. El que quiera ir, pues solo me dice que quiera ir, me da su nombre y yo lo apunto. Vamos a hacer una lista vamos a rentar algunas vans para que vayamos todos juntos. ¿Dónde nos vamos a reunir para salir para allá? Bueno, aquí en la iglesia. A partir de vamos a ver si salimos a las 12:30 o lo más tardar a la 1. Vamos a poner de acuerdo y por el chat de la iglesia vamos a mandarlo. Para que lo vayamos todos juntos de aquí, de la iglesia, a la noche de alabanza en Park, en Billy's Lane, Long Island. También el 5 se pueden sentar, hermanos, el 5 de junio, en Nueva York, en Pine Bush, Nueva York, está el Family Weekend, donde todas las asambleas de Nueva York y también nosotros, pues estamos invitados a estar con ellos. Es todo el día, es un picnic que lo hacen en el campamento, al aire libre. Donde vamos, pues van todas las iglesias y para disfrutar un día, ese sábado 5, el que quiera ir también me deja saber. Hora de inicio será a las 10 de la mañana, pero podemos llegar antes, porque hay un café y algo más antes de comenzar. A las 10 pues ya comienza lo que es el servicio al aire libre, va a ser de todo el día, van a haber juegos, incluso están anunciando juegos de soccer o fútbol. Básquetbol, softball, deporte, va a haber mucho, va a ser todo el día, asados y todo de todas las iglesias, pues tener un gran momento y glorificar también a nuestro Señor. La iglesia de Union City, New Jersey, ellos van a estar en alabanza con sus instrumentos y todo, así que estamos todos invitados también. Me dejan saber el que va a ir, porque tengo que mandarle esta información a los ancianos de la iglesia de Nueva York, las iglesias de Nueva York, y hacer un conteo de hermanos, amigos, el que quiera ir. Estamos todos invitados. Esto es el 5 de junio, el picnic de las asambleas que se hace anual. 20 de junio, la asamblea de acá, la iglesia, nosotros íbamos a tener un camping, no pudimos encontrar dónde quedarnos para acampar viernes y luego regresar el sábado por la tarde, perdón. Pero siempre lo vamos a hacer, vamos a aprovechar todo el día del sábado. Nos vamos a poner de acuerdo ya en qué parque va a ser y para pasar todo un día, pues todos juntos, tal vez haciendo algún deporte, predicando la palabra del Señor, cantando, para pasarla muy bien entre los hermanos, en esa común unión que nos une el Espíritu Santo. Y el día 26 de junio comienza lo que es la escuela de verano o el campamento de niños. O sea, bueno, aquí había un joven y vi dos más, que creo que están en la parte de atrás. Están invitados todos. Vamos a mandar el formulario y las invitaciones. Es el 26 de junio, que es viernes, comienza a las 2 de la tarde. Las inscripciones son las 1:30. Después vamos
voy a mandar ya lo que es la invitación, que ya el hermano Eduardo, gracias al Señor, pues él ya hizo el flyer y ya pues los formularios ya los tenemos, ya los vamos a comenzar a mandar. Viernes, sábado y terminando el domingo a las de 3:30 a 5, pues va a ser la clausura donde se le va a dar un reconocimiento también a los niños. Están los de los preescolar, que son de 4 años a 7. Están también los escolares de 8 años a 12 y los jóvenes de 13 a 18 años. Todos van a ser atendidos con alabanza primero acá, después media hora, después juegos para ellos. Cada grupo va a tener un juego, lo estamos organizando muy bien. Hay muchos hermanos que están involucrados en esto y gloria al Señor por ello. Bueno, también tenemos tratados, hermanos. Hay muchísimo para el que quiera llevarse. Sabemos que esto en el mundo secular se usa en este año, pues se anuncia lo que es el mundial y estas cosas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Nosotros, bueno, el Señor dice que como hizo los discípulos, os haré pescadores de hombres. Entonces nosotros, cada evento, cada cosa queremos aprovecharla para hablar algo del Señor. También, entonces hay muchísimos tratados que tienen calendario de esto del mundial, pero en la parte de atrás está la última jugada. La última jugada habla del pitazo final, cuando un partido de fútbol, bueno, da inicio, ¿verdad? El silbato suena y comienza. Bueno, aquí el silbato es cuando uno nace y da una explicación muy bonita. Me dijeron que son 2000 que se pidieron a todas las asambleas. Tenemos muchísimo para repartirlo, dejarlo en las paradas de buses, de trenes, en los hogares, repartirlo. El que quiera llevarse, hay bastante. Todos estos ya están con el sello de la iglesia para que sepan de dónde va. Y así pues también pueden obtener la dirección de acá. Bueno, gracias hermano Hermes también por el mensaje de esta tarde. Y gracias también a las hermanas que estuvieron también en los controles. Bueno, la hermana Amy que lo hizo muy bien. Y damos gracias también por ello. Y vamos a tratar de que ensayen otras hermanas o hermanos que estén interesados de estar en los controles, porque es muy importante también tanto para el predicador como también para todos nosotros, ¿verdad? Las alabanzas y todo. Bueno, solamente estos son los anuncios, queridos hermanos. Y en la cocina pues siempre hay una merienda, hay algo de comer antes de irnos a los hogares para también alimentar nuestro cuerpo físico. Voy a invitar a mi hermano Arturo que nos despida con palabras de oración este servicio. Padre nuestro, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por habernos permitido una vez más reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje que pusiste en el hermano. Ayúdanos para poder atesorar más esa palabra y para poder aprender más de ti cada día, comprometernos más en tu palabra. Así también te pedimos, Señor, por los hermanos que no estuvieron, que tú sabes los motivos, guárdale, Señor, siempre y ayúdales para que siempre estén congregándose aquí en este lugar. Asimismo, Padre, por los amigos, a las personas, Señor, que aún no han venido a tus pies. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, que tu Espíritu les hable en sus corazones para que puedan ver que tú eres el único camino a la salvación. Sí, Padre, por los hermanos que van a viajar, llévalos con bien hasta sus hogares, guárdales grandemente, y así por nosotros los que quedamos aquí también nos encomendamos en tus manos, así lo damos en tu nombre, en el santo nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes y que el Señor les bendiga a todos.